Buenas tardes, de vuelta con ustedes, Dante Campos, que les voy a indicar algunas cuestiones que tienen que ver con la regla de juego. En este caso, nosotros ya hemos avanzado de alguna manera y quiero darle continuidad al tema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a trabajar con algunos componentes de las reglas, como por ejemplo las reglas 5, 6, 7, 9 y 10. ¿Por qué? Lo hemos dividido con grupos en el sentido de que se diferencien, que sea más fácil para entenderlo y comprenderlo, ustedes, los que están recibiendo la capacitación. Entonces, eso significaba marcar o definir las situaciones objetivas dentro de lo que es el reglamento y dentro de lo que son las subjetivas. Entonces, empezamos por la 5. La 5 es una regla objetiva, porque la definen los que elaboran este, el, el- la regla de juego en todo el mundo. Entonces aquí empezamos con la regla 5, dice la autoridad del árbitro. El árbitro es la persona encargada de dirigir el partido que posee plena autoridad para hacer cumplir las reglas de juego en el encuentro, en el partido. En ese partido se toman algunas decisiones arbitrales. En ese sentido, el árbitro tiene la opción de tomar las decisiones según el criterio del mismo, del árbitro, de acuerdo a la regla de juego y el espíritu del fútbol. El espíritu del fútbol, ¿se acuerda que ustedes lo vimos en el uno de los primeros o segundo de las actividades que tuvimos? Las decisiones del árbitro se basarán en la opinión del mismo, del árbitro, quien tiene el poder discrecional, fíjense cómo es tan fuerte, ¿no? Para tomar las decisiones adecuadas dentro del marco de las reglas de juego. Yo resalto siempre estos tres componentes. Es decir, el árbitro tiene el criterio. El criterio de él está escrito. Luego dice, se basa en la opinión del árbitro. Al final, el poder discrecional que tiene el árbitro. Las decisiones entonces arbitrales sobre hechos y acciones sucedidas durante el encuentro, el partido, incluyendo de por válido un gol o el resultado del partido, son irrevocables. Es decir, cuando se ha hecho un gol, se consigue un gol, es irrevocable. Hay algunas situaciones que son muy distintas, muy diferentes, que pueden pasar, que haya habido alguna situación antes de que la pelota entrara por debajo del travesaño, los postes, y tuviese que dar a decir que cambie la situación. El árbitro tiene facultades y obligaciones. Entre ellas hará cumplir la regla de juego, que es lo que estamos viendo nosotros, dirigirá el partido en colaboración con los tres miembros del equipo arbitral o los otros miembros, en 3 o 5, depende cómo sea. El tercer punto es cronometrará el tiempo, es decir, toma el tiempo que es el partido, que en general son 90 minutos, 40, en dos tiempos por 45, 90 minutos son 45 cada uno, cada módulo. Entonces, tomará nota de la evidencia del partido y remitirá a las autoridades competentes el informe del partido, donde se detallarán todas las medidas disciplinarias y cualquier otra incidencia que haya ocurrido antes, durante y después del partido. Por último, en este capítulo, supervisará o dará la señal para la reanudación del juego. Estamos hablando del árbitro, ¿no? Lo que tiene el árbitro que hacer y que cumplir. En ese sentido, el árbitro se le da una ventaja. Hay algunas situaciones en donde ya aquí aparece un poquito la subjetividad, ¿no? Permitirá que el juego prosiga si el equipo que sufre la infracción se beneficiaria de la ventaja tras la acción y sancionará la infracción cometida si no se produjera la situación ventajosa de manera inmediata. Esa es una subjetividad, porque es propia del árbitro en función de la situación que esté en el juego. Seguidamente están las medidas disciplinarias. Es decir, que, como en todo caso, siempre se controla la disciplinariedad de las personas que trabajan, en este caso que juegan. Entonces, cuando se comete una de las infracciones
Al mismo tiempo, se castigará la infracción más grave de acuerdo a la sanción. Tomará medidas disciplinarias contra jugadores que cometan infracciones merecedoras de amonestación o expulsión. El árbitro tiene la responsabilidad de aplicar sanciones. Las sanciones que puede aplicar el árbitro son las amonestaciones. Una que es amarilla, mostrar la tarjeta amarilla, y la otra la roja. La amarilla es cuando es amonestación y la expulsión es cuando el jugador se tiene que retirar. Otro punto, tendrá la autoridad del árbitro de tomar las medidas disciplinarias desde el momento en que entra en el terreno de juego para realizar la inspección previa del partido hasta que lo abandona una vez terminado el partido. Esas son herramientas y cosas que necesitan saberlos, tenerlos, no puede no tenerlo o no saberlo. El punto siguiente sería, el árbitro tendrá la autoridad para mostrar tarjetas amarillas o rojas, tal como dije recién, y cuando así lo permitan los reglamentos de las competiciones. Aquí hablan el reglamento de FIFA y el reglamento de las ligas que hacen las competiciones. Se pueden cambiar de alguna manera, pero no estrictamente todas. Aquí dice algo sobre eso, nada más. Entonces, desde el momento que entra en el terreno de juego, el comienzo del partido, el árbitro, hasta que el partido haya terminado. Por lo siguiente, tomará medidas contra los miembros del cuerpo técnico que no actúen de forma responsable. Hasta esa tarea tiene el árbitro. La responsabilidad de los asistentes son, ya veremos la otra regla, los árbitros asistentes son los que colaboran con ellos en la línea de banda. ¿Qué pasaría si los jugadores se lesionan? ¿Qué sucedería? ¿Qué hace el árbitro? El árbitro permitirá que el juego continúe hasta que el balón ya no esté en juego si estima que la lesión del jugador es leve. Ahora, distinto si la lesión desde otra carisma tendrá que detener el juego si estima que algún jugador ha sufrido una lesión grave y permitirá que sea trasladado fuera del terreno de juego. Ahí lo atenderán el médico, las personas que están habilitadas para eso. En tanto, las lesiones se puede ser si se lesiona un guardameta. ¿Qué pasaría si se lesiona un guardameta? Uno de los asistentes tiene que ocupar el lugar de él. Quedarán, o el árbitro que estaba en malas condiciones, o si es que podía seguir cumpliendo con lo que hace el árbitro asistente. Y si no, quedarían nada más que los dos. Por otro lado, un guardameta hacia el arquero y un jugador de campo chocan y se requiere una atención médica. Entonces, si chocan el arquero y un jugador, cualquiera sea de ellos, tiene que detenerse el juego, porque no puede seguir estando lesionados dos jugadores de distinto equipo. Por otro lado, también hay jugadores del mismo equipo que chocan y requieren atención médica. También tiene que atenderlo eso, se haya producido una lesión grave. Si se lesiona el jugador como resultado de una infracción de carácter físico, por lo cual se amonesta o expulsa al adversario. Por ejemplo, una infracción temeraria, juego brusco grave. Y ahí el árbitro evalúa el tratamiento de llevar a cabo con rapidez si es necesario. Y se concederá un tiro penal si el jugador lesionado vaya a lanzar. Siguiente, si el jugador está sangrando, invitará que abandone el terreno de juego para que lo atiendan ahí en el costado del campo de juego. Si el árbitro autorizara la entrada de los médicos camiseros, el jugador lesionado deberá salir del terreno de juego para que lo atiendan fuera del campo de juego. Y durará los tiempos que sea necesario y no hace falta que sostienen alguna situación que tenga que tener. Se compone y puede volver al campo de juego. Si el árbitro
decidiera amonestación o expulsión a un jugador lesionado y éste debiera salir del terreno de juego para recibir atención médica, el árbitro deberá mostrarle la tarjeta antes de que se abandone el terreno. Esto es una cuestión de que no puede salir un jugador que tenga una sanción, tanto que sea amonestación y expulsión. Entonces lo marca ahí. Si el juego no se detuviera por cualquier otro motivo, si la lesión sufrida por el jugador no fuera consecuencia de la infracción de las reglas de juego, se le anulará el juego. Hay un puntito que es interesante, la interferencia externa. Se detendrá el juego si hay situaciones en que la interferencia no tiene nada que ver con los jugadores, ni con el árbitro, ni nadie. Por ejemplo, la iluminación artificial sea inadecuada. Un espectador lance un objeto y una pelota, por ejemplo, y golpee con el miembro del equipo o con el árbitro. Con el árbitro. Un espectador, si hace sonar un silbato que interfiera en el juego, en ese caso se detendrá el juego y se reanudará con un balón a tierra. Ya veremos nosotros qué es el balón a tierra más adelante, ¿no? Un segundo balón, ejemplo, un objeto de un animal entre el terreno de juego durante el partido. En este caso, el árbitro deberá detener el juego, retirarlo al perrito, si no interfiere en el juego, ¿no? De acuerdo a eso, según eso, se dará el resultado de la jugada esa. Permitir que el juego continúe si no hay interferencias en el mismo y ordenar que el balón, objeto o animal se retire del terreno de juego lo antes posible. Aquí viene un componente en el punto 4, árbitro asistente de video VAR. El VAR, solamente el VAR, si es el VAR en inglés es árbitros están autorizados para ayudarlo al árbitro principal, que es el que está trabajando en el campo de juego, si alguna situación puede haber pasado que se le ha escapado. A través de las visiones que tienen ellos y le avisan al árbitro. Por ejemplo, gol, si es gol o no es gol, penal o no es penal, si hay una tarjeta roja y él no o una segunda amonestación o la confusión de identidad. Todas esas cosas que ayudan al árbitro con el VAR. Y cuando el VAR le avisa al árbitro que hay una situación que necesita que lo vean. El árbitro se dirige hacia el monitor y ahí observa que indican los que están los integrantes del VAR, especialmente el sustituto, y él decidirá en consecuencia. No, el VAR solamente es para ayudarlo, para acompañar lo que él está haciendo su tarea. Bueno, pasemos para otro tema, que es el equipamiento del árbitro. Silbato, cronómetro, tarjetas rojas y amarillas y un cuaderno de notas para anotar las incidencias del partido. Otro equipamiento también es importante, tendrán autorización para emplear todo tipo de intercomunicadores que permiten estar en contacto con los otros miembros del equipo arbitral. También es importante el equipamiento en sistemas del seguimiento electrónico del rendimiento o de otro tipo de dispositivos. Esto es para los que están en niveles superiores, en niveles mundiales, etcétera, ¿no? Obviamente que ahora todos los partidos de primera, ya sea en Argentina y en cualquier lugar del mundo, sí también están siguiendo a través de una componente electrónico el rendimiento que tiene el jugador. Por último, la responsabilidad de esta regla, que es importantísima, la regla 5, del equipo arbitral. Los árbitros y los otros miembros del equipo arbitral serán responsables de algún tipo de balón de lesión que sufre un jugador, miembro del cuerpo técnico o espectador. Ningún daño a la propiedad, sea este carácter que sea, cualquier otra pérdida sufrida por una persona física, etcétera, etcétera.
son decisiones que toma el árbitro, que la responsabilidad no es precisamente del árbitro ni de los integrantes del cuerpo técnico. Entonces se atiende, se marca con esta parte del reglamento, que es la responsabilidad del equipo arbitral, pero debe anotar y acordar con los demás componentes del equipo. Pasamos a la regla 6, los otros miembros del equipo arbitral. Si nosotros dijimos que el equipo arbitral, el árbitro, los asistentes, 2 asistentes, cuarto árbitro puede estar también, y los que están en el VAR. Entonces, los otros miembros del equipo arbitral en el terreno de juego ayudarán al árbitro principal a determinar las faltas e infracciones cuando tengan un mejor ángulo de visión que este, y deberán informar las autoridades competentes sobre cualquier conducta incorrecta, grave u otros incidentes que ni el árbitro en el resto de los miembros del equipo arbitral hayan apreciado. Es un poco lo que les decía recién, cuando necesitan, o el VAR, los que están en el VAR, los árbitros de VAR, le marcan y le ponen la sensibilidad para que él actúe, si es necesario o no. Aquí es importante saber el árbitro asistente para qué sirve, cuál es la tarea. El árbitro asistente son dos árbitros asistentes, uno de cada lado de la línea de banda. Si él tiene que marcar si el balón ha salido completamente del terreno de juego, un jugador en posición fuera de juego, nosotros lo vamos a ver después en la regla 11, solicita una sustitución, y en el lanzamiento de un tiro penal. El cuarto árbitro, la labor del cuarto árbitro incluye algunos aspectos que son importantes, que ayudan al árbitro: supervisar el procedimiento de sustitución, comprobar el equipamiento de jugadores y suplentes, permitir la vuelta al terreno de juego de un jugador después de la señal de autorización del árbitro. Árbitro asistente de reserva. El árbitro asistente de reserva reemplazará a un árbitro asistente. Es decir, siempre hay un árbitro asistente que sería el que los acompaña de alguna manera, pero si el árbitro o alguno de los asistentes tienen un desgarro, una cosa así, los reemplazarán otros de los compañeros que están en condiciones. Esa es la regla 6. La regla 7 es la duración del partido. Es una regla cortita. Periodo del juego. El partido se desarrollará en 2 periodos iguales de 45 minutos cada uno. Dijimos que el partido tiene 90 minutos en 2 tiempos. 25 minutos es lo que dice en este momento la regla 7, y hay un tiempo de descanso que son 15 minutos. La pausa del medio tiempo, los jugadores tendrán derecho a la pausa entre descanso del medio tiempo no superior a 15 minutos. Es importante también la recuperación del tiempo perdido, por ejemplo, las sustituciones, atención o retirada de jugadores lesionados, pérdida deliberada del tiempo, sanciones disciplinarias, etcétera, etcétera. Entonces se recuperará el tiempo cuando vaya terminando el tiempo, o sea, primero el segundo, y marcan cuáles son los momentos: un minuto, 2 minutos, 10, 15 minutos, de acuerdo a cómo el árbitro haya entendido o comprendido. El tiro penal es importantísimo porque es clave. Cuando se comete una infracción de un jugador en el área penal del jugador que está defendiendo, se comete un tiro penal, es decir, una infracción, cualquier infracción, en tiro penal. En el caso de que se debe ejecutar o repetir el penal, al final de un periodo se prolongará hasta que el penal se haya completado. Es decir que si en el caso de que se sanciona una infracción, termina el partido, el penal se deberá lanzar solamente hacia el arco, y ningún otro, salvo el arquero, podrá tocarla y nada más. En cuanto a si el partido suspenda definitivamente, puede ser suspendido
esa manera, o sea, definitivamente, a menos que el reglamento de la competición, el organizador de la misma, estipulan otros procedimientos, que puede ser pues, suspendido cuando si estamos jugando de noche, se acaba la luz y bueno, hay que ver cuánto tiempo se puede demorar. Entonces se espera. Y si no, bueno, si es de día no hay ningún problema en este sentido. La regla 8. Inicio y reanudación del juego. También es cortita. El saque inicial. Para que se inicie un partido, el árbitro lanzará una moneda al aire para sortear el campo y el equipo ganador elegirá bien la mitad del campo o desde el campo que atacará en el primer tiempo. Lanza una moneda hacia el aire, luego la muestra a los árbitros, a los capitanes, cuál es el que ha salido sorteado. Ahí elige. Entonces, en función de lo que acabamos de decir, el equipo adversario realizará el saque inicial o elegirá la mitad del campo de juego que lo atacará en el primer tiempo. El equipo que elija el campo para el primer tiempo ejecutará el saque de centro para iniciar el segundo tiempo. Es decir, que de los tiempos de 45 cada uno, cada vez que haya un cambio, cada vez que se sostiene la finalización del primer tiempo, del primer tiempo, se cambia el lugar la cancha del campo de juego que la haya tomado elegido el primer árbitro que eligió. Otra cosa, el equipo que elija el campo para el primer tiempo se ejecutará el saque del centro para iniciar el segundo tiempo. El segundo tiempo los equipos cambiarán el de campo, acabo de decirlo, y atacarán la portería al arco opuesto. Cuando un equipo marque un gol del equipo adversario, reanudará el juego con un saque inicial. El saque inicial es importante porque es con donde empieza el juego. Todos los jugadores, excepto el que ejecuta el saque, deberán encontrarse en su propia mitad de terreno de juego. Todos los adversarios deberán encontrarse mínimo a 9 metros 15, o sea, 10 yardas del balón hasta que entre en juego. Vayan atendiendo los 9 metros 15, la distancia que tiene que haber siempre cuando se reanuda el juego, cuando se inicia el juego, todo lo que se empiece a hacer rodar el balón. En ese sentido, los adversarios tienen que estar a esa distancia. El balón se colocará en el punto central y no se podrá golpear con el pie hasta que el árbitro así lo indique. Si siempre en los inicios el árbitro tiene que tocar el silbato. El árbitro dará la señal con el silbato. Estará en juego en el momento en que el golpe con el pie del jugador que haya efectuado el saque y se mueva con claridad. Esto es importante porque después en otras reglas dice cuál es en qué momento, cuándo el balón está en juego. Y aquí dice clarito cuando se mueva con claridad. Y por último, en este punto, será posible marcar un gol directo del equipo adversario del saque inicial. Si el balón entrara directamente en la meta del lanzador, se reanudará un saque de esquina del adversario. Quiere decir que en el saque inicial y cualquier otra situación que no sea la reanudación de una infracción, no valen el gol. Tiene que haber otro contacto con cualquier jugador, sea adversario o del equipo que patea el balón. El balón a tierra, decíamos recién hace un ratito, algo así relacionado con unas situaciones que pasaría si sucede que entra un perro, se lesiona a un jugador y tiene que atenderlo y la pelota, o la pelota se desinfla, etcétera, algunas cosas más. Entonces, el procedimiento es que el árbitro deberá conceder un balón a tierra al guardameta del equipo defensor en área penal. ¿Qué significa el balón a tierra? Se lo dice en otra regla, pero se lo voy a decir para que vayan viendo ya. El árbitro toma la pelota en su mano derecha, la lanza al suelo y está en juego cuando haya tocado el suelo. Y el jugador el equipo que es favorecido por esa situación,
el que puede jugar. Y los otros adversarios tienen que estar más o menos más allá de 6, no menos de 6 metros. Entonces, el balón estará en el área penal o el último toque del balón se ha producido dentro del área penal. Es decir, que en el área penal se puede dar un balón a tierra. En el resto de las cosas, de los casos, el árbitro considera un balón a tierra a favor de un jugador del equipo que haya jugado el balón por última vez en la posición donde se haya producido el último contacto. Es decir, que puede ser que le haya pegado el árbitro no juega, entonces cuando le pega al árbitro, casualmente tiene que parar el partido y hacer un balón a tierra, porque así lo dice la regla, y el jugador que está últimamente con la pelota, con el contenido de la pelota, lo lanza de vuelta. Y el adversario tiene que estar a los 6 metros más o menos. El resto de los jugadores entonces deberán mantenerse a una distancia de 4 metros con el balón a tierra. Las infracciones y las acciones se repetirá el balón a tierra. Toca el jugador, en el caso del balón a tierra, si el jugador toca antes de que toque el suelo, tendrá que repetirse. Si después de un balón entra en el arco sin tocar un mínimo de jugadores, en el saque de meta, el saque de vaca, saque de meta o saque de esquina. Eso lo dijimos recién, que cuando se reanuda el juego de un balón a tierra, cuando el jugador patea hacia el arco contrario, no puede darse un gol si entra en el arco, que sería un saque de meta o saque de esquina en el caso de que le haya tocado a otra persona y haya salido por el lado de la esquina. Eh, bueno, vamos con la 9 entonces. El balón en juego, que es lo que dijimos recién. El balón en juego estará, es decir, que el balón estará en juego cuando haya atravesado completamente la línea de meta o de banda, ya sea en el suelo, por el suelo o por el aire. El juego haya sido detenido por el árbitro, el balón toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego y además un equipo inicie un ataque prometedor o el balón entre directamente a la portería o el equipo en posición del balón cambie. En todos los casos anteriores, el juego se reanudará con un balón a tierra. Dijimos ya algo, mencionamos algo de lo que es el balón a tierra. Todas estas situaciones que acabo de marcar son propias de que cómo se inicia o cómo se reanuda el juego a través de un balón en juego. ¿Qué significa el balón en juego? Estará en juego en el resto de la situación en la que entre en contacto con un miembro del equipo arbitral y cuando rebote en un poste o un travesaño o en el banderín de esquina y permanezca en el terreno de juego. Es decir, que el balón no solamente está en juego en situaciones de, de, de largarlo, soltarlo por parte del árbitro, sino que pega en cualquiera de los, este, de los postes del travesaño y rebota el banderín, por ejemplo, también, y vuelve a terreno. Bien, vamos con la regla 10. Vamos avanzando bastante, ¿no? El resultado de un partido eh, es la regla 10. Aquí el primer punto es el gol válido. Se considerará válido un gol cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño, siempre que el equipo que marcó el gol no haya cometido previamente una falta o infracción de la regla de juego. Ahí es cuando a veces se presentan situaciones muy difíciles para el asistente, ¿no? Si la pelota entró o no entró, si va la pelota por el aire entrando y un jugador defensor la golpea y no es posible, no es fácil entenderlo si entró la pelota por completo. El balón tiene que haya traspasado la línea de meta para que sea gol, y si no, no lo es. Por otro lado, en el juego se inician dos momentos y son los equipos los que juegan. Y ahí el equipo ganador. ¿Qué significa el equipo? El equipo que haya marcado mayor número de goles será el ganador. Entonces el equipo que haya marcado mayor número de goles será el ganador.
Si ambos equipos marcan el mismo número de goles o no marcan ninguno, el partido terminará en empate. Y eso lo definirán las autoridades que responden a la liga a la que corresponde a ustedes. Si el reglamento de la competición exigiera que se declare un equipo ganador después de un partido empatado o una eliminatoria que finalice en empate, se permitirán únicamente las siguientes procedimientos. Regla de goles marcados fuera de casa, por ejemplo, se va a partidos que han llegado en iguales condiciones, entonces, ¿qué hace? Se marcan también cuáles son las reglas de los goles marcados, que fuera de otros partidos. También 2 periodos de igual duración de tiempo suplementarios que no excedan los 15 minutos. Eso pasa cuando es una forma de entender que se termina el partido. El partido se terminó en los 90 minutos, pero siguieron empatados. Entonces aquí se dará 2 periodos iguales de duración, igual que el, el principio que hicieron, 45-45, aquí sería de 15 minutos cada uno. Y después viene la otra opción de tanda de penales. Es decir, que se detiene el juego, ya veremos que corresponde a la tanda de penales. Y aquí les hago un adelanto de la tanda de penales. La tanda de penales se ejecutará una vez terminado el partido y a menos que se estipule algo diferente, se aplicarán las reglas de juego correspondientes. Los jugadores expulsados a lo largo del partido no podrán participar en la tanda de penales. Por otro lado, las advertencias y amonestaciones impuestas a los jugadores miembros del cuerpo técnico durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tabla de penales. Bueno, ahí hay un procedimiento que es largo, alto, que es antes de la tanda de penales y luego ejecución de las tandas de penales. Cada equipo ejecutará 5 lanzamientos ateniéndose a las condiciones detalladas de manera continua. Las sustituciones y expulsiones durante la tanda de penales. Bien, por ahora vamos a suspender y vamos a probar lo que hemos estado. Gracias por atendernos y nos despedimos. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Continuamos con este curso de fútbol. El tema que me toca desarrollar a mí es la violencia en el fútbol, ya que vengo trabajando hace un largo tiempo en esto de la violencia en el fútbol y sobre todo las crisis en las instituciones, ¿no? Tanto deportivas como educativas. Mi nombre es Franco Leguizamón. Ahora les voy a compartir un PowerPoint para dar comienzo a esta clase. Bien, la violencia en el fútbol. ¿A quién no le tocó vivir distintos hechos de violencia? Lo vemos muchas veces en la televisión, lo vivimos y lo experimentamos en lo cotidiano. Algunas personas, por ejemplo, algunos más leves, otros más graves. A mí personalmente me tocó presenciar una muerte en el fútbol, recibir un disparo en un evento deportivo. Entonces, quizás a vos también te tocó algo así grave, pero sin embargo analicemos por qué cada vez la sociedad entera y sobre todo en el deporte nos afecta tanto la violencia. ¿Cuáles son las principales fuentes de la violencia? La familia, la subcultura y los medios de comunicación. ¿Y por qué la familia? La familia es el lugar en donde aprendemos a compartir, a educarnos, a vivir con valores, a tener acciones que verdaderamente impulsen buenas acciones a la sociedad entera. Pero sin embargo hoy se observa que en la familia está destruida, que en la familia no hay atención, que en la familia no hay compromiso, no hay contención, y eso repercute en la sociedad entera. Bien, entonces, la segunda es la subcultura, y muchas veces se escucha que, que esto de las crisis institucionales y de la violencia en la sociedad se compara y se dice que es culturalmente, y verdaderamente no es culturalmente, sino es subculturalmente. Es una parte inferior
que influye al resto y que perjudica a todos. En todo evento deportivo, en todo lugar, siempre aparece esta palabra, el individualismo. El individualismo, que son acciones, que son decisiones, que son actitudes de forma egoísta, que terminan influenciando al resto y perjudicando a todos. Entonces, cuando la persona empieza a pensar únicamente en sí mismo, cuando la persona empieza a eludir, a evitar los problemas de las otras personas y solo le interesa él o le interesa su círculo primario de relaciones, entonces en donde empezamos a fallar como profesionales, como personas comunes o como responsables o líderes de distintos lugares, que cumplimos un rol, que tenemos una función. Entonces, muy importante remarcar esto. Pero también, por ejemplo, la última fuente son los medios de comunicación. ¿Qué estamos consumiendo detrás de las pantallas? Y los medios de comunicación tienen que ver con la aceleración de los tiempos, ¿no? Con la inmediatez, que tiene que ser todo rápido. Y esto nos lleva a la comparación de la extraordinaria estrategia que tiene el sistema de comercio, de cómo a las personas son obligadas muchas veces a consumir el nuevo producto. Bueno, de la misma manera funcionan los medios de comunicación, porque abordan tanta información constante y una mejor que otra, y muchas veces no llegamos a analizar si verdaderamente esa información es buena o es mala, si es buena o mala, es decir, si es falsa o es verdadera, si es real o verdaderamente no es real, pero termina repercutiendo en la sociedad cuando observamos que las personas viven con angustia, viven ansiosas, viven con desesperanza y empiezan a tener distintos tipos de actitudes al momento de recibir tanta información que no es buena. Vamos a analizar un poco y a desarrollar lo que es la teoría de la frustración-agresión. Sabemos que toda agresión es consecuencia de la frustración. Entonces, ¿qué tipos de agresiones podemos discriminar para conocerlas y analizarlas? La gestual, la verbal y la física. Y quizás te puedes preguntar, ¿cuál de las tres es más importante? Y déjame decirte que las tres son importantes, porque las tres funcionan alineadas y una acarrea a la otra. Y por ejemplo, tenemos aquí el hincha del Belgrano como mejor ejemplo, quien dentro de la tribuna comenzó con un tipo de agresión verbal, perdón, primero gestual, hubo señas, después verbal, hubo un cruce de palabras y terminó con una muerte, es decir, con violencia física, una persona arrojada desde una tribuna. Entonces, si analizamos, ninguna es menor que la otra. Todas generan violencia y no sabemos hasta dónde puede llegar. Entonces debemos evitarla desde un primer momento. Seamos profe, seamos presidentes, seamos dirigentes, seamos una persona común de esta sociedad, siempre tenemos que evitar tener distintos cruces. Y por ejemplo, según Bandura, que es el más influyente postulador de la teoría del aprendizaje social, señala que toda conducta es aprendida por medio de la imitación. Por lo consiguiente, la conducta agresiva también. La persona no nace con el repertorio de ser una persona violenta, sino que la aprende y la imita. ¿Cómo? A través, obviamente, de la repetición. Y para ser bien práctico, si Messi se pinta el cabello de color verde, la mayoría de las personas también lo van a hacer. Y esto tiene que ver con el consumo y tiene que ver con ese protagonismo que buscan las personas, ¿no? Y que siempre es a través de la imitación. Veo, quiero. Veo, imito. Entonces, muchas veces es muy importante saber también detrás de las pantallas que estamos viendo. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que nosotros depositemos en nuestra mente, vamos a sentir. Y dependiendo de lo que nosotros vamos a sentir, vamos a accionar. Entonces, es muy importante evitar todo tipo de violencia o consumir todo tipo de violencia. Analicemos la frustración. ¿Qué nos dice el concepto?
es la imposibilidad de alcanzar un objetivo. Cuando no logramos alcanzar un objetivo, por ejemplo, cuando somos deportistas, cuando somos entrenadores, o cuando tenemos distintos objetivos que planificamos, organizamos, pero sin embargo no logramos alcanzarlo, aparece el enojo, aparece la culpa, aparece la ira, aparece el dolor si vivo una situación de injusticia y que no depende de mí, pero me generó verdaderamente dolor. Terminamos manifestando y descargando nuestra ira, nuestro enojo hacia un objeto o hacia una persona. Y quizás a ustedes que están en el deporte lo pueden comparar con un jugador cuando erra un gol, lo primero que hace es frustrarse y quizás insultar a la tribuna, sea su propia hinchada o contraria, pero muchas veces sucede, ¿no? O hacia un objeto. Entonces debemos evitar esto. ¿Por qué? Porque todo hecho de violencia, todo acto de indisciplina, muchas veces siempre tiene un punto de partida, pero no tiene un punto final. No sabemos hasta dónde se puede desencadenar. Por eso pusimos el sistema espiral, ¿no? Vamos a destacar dos aspectos en la agresividad social para que podamos comprender un poco más también. Y por ejemplo, cuando se persiguen objetivos de corte material o altamente individualista. Y esto tiene que ver con la competencia interna. El sujeto compite con el resto de los otros sujetos o del grupo, digamos, en el que le toca moverse. O cuando se plantea a nivel organizado o grupo organizado. Esto tiene que ver cuando la persona busca controlar y mantener a todos controlados y no mantenerse controlado a sí mismo. Vamos a analizar también, por ejemplo, las variables del comportamiento agresivo. ¿Cuáles son? Pusimos algunas, por ejemplo, la edad. Sabemos que los estudios marcan que los jóvenes de 16 a 20 años son las personas que no pueden manejar muy bien sus emociones y que terminan siendo la que mayor comportamiento agresivo tienen. Y si comparamos con las personas que mayor índice de suicidio tenemos, son las personas de 16 a 20 años. Esa edad sensible, esa edad esponja, esa edad en donde empiezan a aparecer que tenemos que tomar decisiones y sin embargo aparece mucho lo que es la frustración, ¿no? Después, por ejemplo, lo que es el sexo. Los hombres son mucho más violentos que las mujeres. En todos los deportes se observa eso. Es por eso que el hombre siempre busca el rugby, el fútbol, el vóley, el taekwondo, siempre busca los deportes de contacto. Es más, los estudios marcan que los hombres están dispuestos hasta matar para lograr sus objetivos. La baja tolerancia a la frustración. Esto nos determina que siempre el equipo perdedor es el que más falta comete. Después tenemos, por ejemplo, la ira, otra de las variables del comportamiento agresivo, que la ira se desencadena, como decíamos, posterior al enojo, y que muchas veces la persona se ciega. Esta expresión interna es desagradable. También provoca signos cognitivos de culpabilidad hacia la víctima o hostilidad hacia ella. Esto quiere decir que siempre la culpa es del otro, no soy autocrítico. Entonces busco esa autojustificación, abocándole la responsabilidad de la situación a la otra persona y no siendo autocrítico. Después tenemos, por ejemplo, lo que es la competitividad. Y los estudios marcan que la exigencia fisiológica, la exigencia psicológica, termina siendo muchas veces que la persona, que el deportista, manifieste ciertos grados de violencia para lograr sus objetivos. ¿Y por qué? Por dos razones. Por la necesidad de ganar y el miedo a perder. La necesidad de ganar porque tiene un contrato muchas veces detrás, porque quiere quedar bien con su familia en un evento deportivo. Pero sin embargo, el miedo a perder por todo lo extrínseco, por todo lo que está en su entorno, y por ejemplo, muchas veces hasta por presión social. Entonces, ese miedo a perder lo que lo lleva muchas veces a también tener comportamiento agresivo. Y por último tenemos lo que es
la percepción y la atribución de la intención hostil. La percepción y la atribución de la intención hostil y las acciones tienen que ver cuando se presenta una situación o cuando sugerimos una actividad, tiene que ver con la persona que está percibiendo. No todas las personas perciben de la misma manera. Es por eso que tengo que ser claro, tengo que ser una persona sabia, diciendo las cosas correctas, con el tono correcto y en el lugar correcto, porque no sabemos si la otra persona interpretó verdaderamente lo que quisimos comunicar. Y también entendemos que existen personas que son muy sensibles, muy sencillas a insultos, a amenazas, o ataques, hasta inclusive donde no existen, ellos lo perciben. Y por ejemplo, para llevarte un ejemplo práctico, muchas veces si un director técnico toma la decisión de sacar a un jugador, ese jugador muchas veces se puede, dependiendo de su personalidad, puede malinterpretar la toma de decisión. Entonces se hace un monólogo interno de cosas que son irreales contra su director técnico. Entonces es muy importante al momento de sugerir una actividad o de dar un consejo o de sugerir algo, observar bien qué tipo de personalidad hay detrás y si verdaderamente se comprendió lo que estoy queriendo buscar. Luego vamos a analizar un video de Cipoletti, como en un principio decíamos, ¿no? Sabemos dónde comienza, como el sistema espiral, todo acto de violencia, pero no sabemos en dónde termina. Como puede terminar verdaderamente con muchos lesionados, como también podemos terminar con varios fallecidos, uno o varios fallecidos. Salvemos al Fútbol, que es una organización sin fines de lucro, que viene trabajando también en lo que es la violencia en el fútbol, nos marca esta lista, ¿no? 348 personas. Cuando comencé con el proyecto, por el año 2015, haciendo distintas investigaciones y analizando cuáles son las propuestas más valederas para llevar al sistema deportivo y educativo para contrarrestar todo lo que era las muertes y los actos de violencia, comencé hablando de 325 muertes, que era aquel número real. Hoy, sin embargo, tenemos 348 muertes y la última persona fue Jonathan Leonel Borda, de 32 años, en el partido, previo al partido de Lanús Barraca Central. Dos facciones de las hinchadas que se cruzaron y terminó con esta persona muerta. ¿Cómo puedo evitar esto y que la lista de muertos ascienda? Primero debo identificar el problema y lo resuelvo a tiempo para controlar mis emociones. ¿Esto qué quiere decir? Que debo identificar el problema y debo ocuparme del problema mientras el problema sea diminuto. Y te cuento una historia rápidamente. Había una vez una historia de que había eh, animalitos, zorros, que eran pequeños, eran chiquititos, y verdaderamente no marcaban cierta importancia, andaban libres, pero cuando esos zorros crecieron, rompieron las plantas, rompieron los frutos, no hubo cosecha, no hubo venta, no hubo para comer. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mientras el problema lo podamos identificar a tiempo y sea pequeño, lo vamos a poder controlar. Cuando el problema se hizo grande como el zorro, es imposible. Y sobre todo, si es que se divulgó y se hizo grande y se comprometió a otras personas. Es por eso que siempre los problemas los tenemos que solucionar en lo privado, con las palabras correctas, con el tono correcto y en el lugar correcto. Y muchas veces decimos, ¿no? Es muy difícil, es imposible gestionar las emociones cuando algo nos frustra. Pero sin embargo, muchas veces también es psicológico este análisis, porque si observamos a un jugador de fútbol que vive mucha adrenalina, el desarrollo del juego, pero sin embargo ese jugador de fútbol sabe que su futuro depende de un partido, difícilmente tenga actos de indisciplina. Por ejemplo, puse el Real Madrid. Si a un jugador lo vienen a observar desde España, ese jugador difícilmente desarrolle distintos actos de violencia, ¿no?
distintas conductas violentas porque sabe que verdaderamente lo están haciendo un seguimiento y es su futuro. Entonces muchas veces también es psicológico esto de decir, no puedo gestionar mis emociones y me autojustifico, ¿no? Como decíamos en un principio, muchas veces es muy importante filtrar y analizar qué cosas o qué información hago depositario a mi mente, porque dependiendo de lo que pienso, siento y de lo que siento, actúo. Y como decía, ¿no? Un poco de levadura leuda la grande masa. ¿Esto qué quiero decir? Una sola persona puede construir o puede destruir, dependiendo qué busca esa persona. ¿Qué decido ser yo? ¿Qué quiero ser? ¿Una persona que construye en donde me toca estar o una persona que destruye? Hablemos de familia, hablemos de lo educativo, de lo deportivo, en el lugar en donde te toca estar, ¿qué rol estás cumpliendo? ¿Estás buscando construir o estás buscando destruir? ¿Qué capacidad busco de o injusta? Nosotros sabemos que a nosotros nos puede frustrar una persona, imaginamos a esa persona y nuestro día cambia y muchas veces sucede con los técnicos, con los jugadores o con los jugadores, con los técnicos. Las expectativas que muchas veces son demasiado altas y no las logro suplir, no las puedo lograr, que también me frustra. Y después las injusticias, muchas veces, ¿no? Algunos fallos arbitrales que nos suceden y nos terminan perjudicando. Bien, este distinto tipo de situaciones, no nos tenemos que preguntar el por qué sucede, sino el para qué. Y muchas veces ese para qué nos lleva a nosotros ir moldeando nuestro carácter para nosotros controlar la situación y no que la situación nos controle a nosotros y nos veamos perjudicados. ¿Qué capacidades estás desarrollando? Profe, deportista, está detrás de esta capacitación, de esta charla. ¿Qué capacidad estás desarrollando? ¿Son ascendentes o son descendentes? ¿Te llevan a mejorar, a crecer como persona, como profesional? ¿O verdaderamente te estás perjudicando? Vos y tu mente, ¿qué buscarán? ¿Se presenta la situación? Empiezo y comienzo con un monólogo interno que me empieza a perjudicar y a decir cosas que son irreales y que me llevan a la destrucción tanto de mi persona como de mi oficio, de mi profesión y al desgaste de los lazos sociales, o verdaderamente tengo un perfil bajo y silencioso y empiezo a trabajar en mí y en lo que verdaderamente estoy buscando construir con constancia, con la fe en Dios, más tiempo de trabajo, respeto por las personas y las formas, y esto es muy importante, el respeto por las personas, independientemente si nos respetan o no, debo ser el ejemplo, y ninguna persona debe controlar mis emociones y las formas. ¿Por qué las formas? Porque no es lograr el objetivo como sea, sino verdaderamente tener un estilo y el respeto a las reglas, tener voluntad, valentía, el coraje y la disciplina, aumentar el sacrificio, ¿no? Entonces, todo esto nos indica esta flecha que nos llevan a construir, no, que son capacidades que nos van a llevar al ascenso y a lograr nuestros objetivos. Pero sin embargo, si tenemos una falsa expectativa de cosas que no son reales, sea de una persona o sea de una situación, falta de autocontrol, si aparece una situación X y me frustro rápidamente y no tengo autocontrol, verdaderamente estoy destinado a mi autodestrucción. La falta de dominio propio es exactamente lo mismo, el enojo, la ira, el temor, la indisciplina o el prejuicio, ¿no? La falta de constancia, todo esto nos lleva a haber desperdiciado el tiempo, a no valorar todo el trayecto que hicimos hasta aquí y verdaderamente nos destruyen. Es por eso que la flecha indica hacia abajo.
nos hace descender. Aparece la frustración, como decíamos, ¿no? De una persona, una situación injusta o las expectativas muchas veces no cumplidas. ¿Cómo actuamos? ¿Manejamos la situación o la situación me maneja a mí? Y aquí quiero hacerte reflexionar con distintas preguntas que quiero que te dejen como enseñanza y estamos terminando. ¿Actuamos con acciones apropiadas o reacciones inapropiadas? ¿Utilizas palabras correctas compasivas o condenatorias? ¿Estás queriendo cambiar a la otra persona o verdaderamente y la estás queriendo ayudar o verdaderamente la estás condenando? Y el problema lo estás haciendo mayor. ¿Tomamos en cuenta el punto de vista de la otra persona o solo te interesa tu punto de vista? Digo esto porque son preguntas que nos tienen que hacer reflexionar para que verdaderamente podamos cambiar y podamos mejorar y podamos contribuir buenas acciones a la sociedad entera, ¿no? A la comunidad entera o al lugar en donde te toque estar, sea un club, sea una escuela, sea en la familia, sea en la amistad, sea en una liga amateur. Buscamos la solución o ayudar al que nos hace frustrar o queremos castigarlo y solo pensamos en venganza. Estamos esperando la oportunidad de vengarnos. Es muy fuerte, pero verdaderamente es real porque sucede. Sus expectativas acerca de los demás, ¿son reales o son irreales? Porque muchas veces sucede, ponemos demasiada expectativa en personas que muchas veces la misma es un error nuestro y no es responsabilidad de ellos. Y muchas veces son irreales las expectativas que colocamos en cosas o en personas y que después nos terminan frustrando. Entonces esa es la pregunta, ¿no? ¿Son reales o son irreales las expectativas que tenemos? Y por último, ¿olvida rápido las injusticias o le cuesta trabajo perdonar? Mira este dato, que a mí me tocó trabajar casi 4 años en lo que es salud mental en una clínica psiquiátrica y analizando las distintas razones por las cuales las personas llegaban a ese lugar, logré analizar que más del 80% de las personas con depresión no llegaron a aceptar y a perdonar las injusticias que vivieron. Esas personas de una situación o de una persona se arraigaron de una amargura y eso los llevó a la depresión. Eso los llevó a ser codependiente de pastillas, de medicina, de tratamientos, que verdaderamente si aceptaban y perdonaban esas injusticias, quizás no llegaban a ese lugar. Pero el 20% restante tiene que ver con la depresión neurótica y psicótica, ¿no? Nos referimos cuando existe un desequilibrio químico en el cuerpo. Esto ya tiene que ver con la fisiología muchas veces, ¿no? O con la herencia de padecer una enfermedad o una patología como es esto, ¿no? Digamos que son endógenas este tipo de depresión. Y por ejemplo, ¿por qué analizamos esto de la depresión? Porque la violencia es el principal indicador, la principal razón o causa que muchas veces termina llevando a la persona a la depresión. El disparador es la palabra correcta. Depresión neurótica es un desorden depresivo mental y emocional que interfieren en el orden de las actividades cotidianas. La neurótica necesita un diagnóstico, sí, necesita un tratamiento y la asistencia de un profesional, claro que sí. La depresión psicótica, bien, es una depresión mucho más grave y tiene que ver con el desorden depresivo mayor basado en una disociación o pérdida del contacto con la realidad. La persona busca dañarse a sí mismo o dañar a las demás personas. La violencia, como decía anteriormente, es el disparador de todo esto, así que tenemos que evitarla. Venzamos el mal haciendo el bien. Gracias por tu atención y por tu tiempo. Y déjame mostrarte el video rápidamente para que veas y analices y puedas reflexionar en esto de que cuando surge un problema, una situación, la debemos evitar a tiempo para que no se desencadenen muchas acciones violentas. Con esto finalizamos.
Bien, no sé si lograron observar la actitud del jugador número 6, que esto es muy normal que suceda en los partidos de fútbol, en todo evento deportivo. Entonces, quiero que analicemos, y como decíamos en un principio, existe un punto de partida como una espiral, como un sistema de espiral, pero no sabemos hasta dónde se puede desencadenar todo tipo de violencia. Entonces, muy importante desde un primer momento. Nosotros si observamos en el video, existe una persona en el borde del área grande que cae al suelo y que recibe 3 patadas en su cabeza. Entonces, la actitud de un jugador que podría haberse evitado de coger, de involucrar a otras personas y que muchas veces terminan interviniendo personas que nada tienen que ver con el espectáculo deportivo, nos puede llevar a esto, ¿no? A lesionados, a una muerte o a muchas muertes. Entonces, mientras dependa de mi accionar, debo siempre evitar lo que es la violencia, sea gestual, sea verbal, sea física, para que pueda contribuir con valores y con buenas acciones a la institución en donde me toca trabajar o a la sociedad en sí. Muchas gracias por tu atención y por tu tiempo.